Hay algo inquietante en las relaciones que casi nunca vemos mientras está ocurriendo. Creemos que estamos discutiendo por lo que acaba de pasar, por una frase, por un mensaje que no llegó, por algo que alguien dijo, por una respuesta demasiado seca, por haber llegado tarde, por una decisión tomada sin consultarnos, por una mirada que interpretamos de determinada manera. Pero algunas veces no estamos discutiendo solamente sobre el presente, estamos construyendo el futuro. Y lo más inquietante es que podemos hacerlo sin saberlo, porque el futuro de una relación no aparece una mañana llamando a la puerta y diciendo: «Hola, soy el resultado de todo lo que habéis hecho durante estos años». No funciona así. El futuro entra mucho más discretamente. Entra en una conversación pequeña, en una mirada que dejamos pasar, en un da igual cuando no daba igual, en algo que necesitábamos decir y no dijimos, en una emoción que convertimos en acusación, en una pregunta que en realidad era una prueba, en un silencio utilizado para castigar, en una necesidad que no supimos expresar y terminó apareciendo disfrazada de reproche. Ahí empieza a escribirse. Por eso hoy no quiero preguntarte solamente por qué discutes, quiero hacerte una pregunta bastante más incómoda. Si sigues reaccionando exactamente igual que ahora, ¿qué vida afectiva te estás fabricando? No mañana, piensa en un año, después piensa en 3 y finalmente atrévete a imaginar 5, porque quizás el problema de algunas discusiones no sea solamente lo que destruyen hoy, quizás sea aquello que están ensayando para mañana. Y esto cambia bastante la forma de mirar una relación. Pensemos en una escena aparentemente insignificante. Una pareja está hablando. Una de las dos personas hace un comentario. El comentario puede ser incluso inocente, pero algo ocurre dentro de la otra. La frase deja de ser una frase, se convierte en otra cosa. No me tiene en cuenta, le doy igual. Otra vez está haciendo lo mismo. Nunca voy a ser suficiente. Siempre tengo que ir detrás. Si me quisiera de verdad, esto no ocurriría. Y fíjate en lo rápido que hemos viajado, desde un hecho concreto hasta una conclusión sobre toda la relación. Ese recorrido puede durar 3 segundos y precisamente por eso es tan difícil verlo. El hecho puede ser pequeño, la interpretación enorme, y entre una cosa y otra aparece todo nuestro mundo interno, lo que tememos, lo que esperábamos, lo que ya vivimos, lo que nunca terminamos de comprender, lo que necesitamos, y también aquello que, sin reconocerlo, exigimos que la otra persona repare por nosotros. Cuando eso ocurre, la discusión visible puede hablar de una llamada, una cena o una frase, pero la conversación invisible habla de otra cosa. ¿Me ves? ¿Me eliges? ¿Soy importante para ti? ¿Puedo confiar? ¿Voy a volver a quedarme solo? ¿Tengo que defenderme antes de que me hagas daño? Y entonces discutimos con el presente utilizando armas fabricadas en otros momentos de nuestra vida. Ese es el primer problema, pero hoy quiero ir un poco más lejos, porque después de la discusión ocurre algo, aprendemos, aunque no nos demos cuenta. Nuestro cuerpo aprende, nuestra pareja aprende, la relación aprende. Si cada vez que intento decirte algo tú respondes atacándome, llegará un momento en que quizá deje de decirlo. Si cuando muestras vulnerabilidad yo utilizo esa vulnerabilidad contra ti, quizá aprenderás a esconderla. Si cada vez que tienes miedo me controlas, quizá aprenderé a ocultarte determinadas cosas para evitar el conflicto. Y entonces posiblemente tú percibirás mi ocultación como una prueba de que tenías motivos para desconfiar. Mira lo que acaba de ocurrir. Una defensa empieza a producir aquello que pretendía evitar. Esto es importantísimo, porque algunas personas dicen: yo soy celoso porque mi pareja me oculta cosas. Y quizá sea verdad que la pareja oculta cosas, pero habría que seguir preguntando, ¿por qué las oculta? A veces descubrimos que lleva años aprendiendo que cualquier detalle termina convertido en interrogatorio. Y otras veces ocurre exactamente al contrario. La desconfianza surgió porque hubo engaños reales. Por eso no sirven las explicaciones automáticas. No podemos decidir de antemano quién es culpable. Tenemos que mirar la secuencia. ¿Qué ocurrió? ¿Qué interpreté? ¿Qué sentí? ¿Qué necesité? ¿Qué tendencia apareció dentro de mí? ¿Qué hice finalmente?
¿Y qué produjo eso en la otra persona? Ahí empieza a aparecer el futuro, no como destino, como dirección. Esto es muy diferente. Una dirección puede cambiarse, pero primero hay que verla. Imagina a alguien que lleva 5 años diciendo, yo soy así. Cuando se siente ignorado, grita. Cuando teme perder al otro, controla. Cuando se siente herido, desaparece. Cuando algo le incomoda, castiga con silencio. Cuando necesita cariño, exige pruebas de amor. Cuando siente inseguridad, busca culpables. Y después de cada conflicto piensa que el problema fue solamente la situación concreta. 5 años después quizá diga, nuestra relación se ha enfriado. Pero el enfriamiento no empezó aquel día. Se fue fabricando, una escena detrás de otra. Una persona se fue cansando de hablar, la otra se fue acostumbrando a perseguir. Una empezó a ocultarse, la otra empezó a vigilar, una dejó de pedir, la otra dejó de escuchar, y poco a poco apareció una relación que ninguno de los dos habría elegido conscientemente, pero que ambos habían ido construyendo. Esto no significa repartir culpas al 50%. Hay relaciones en las que la responsabilidad está profundamente desequilibrada. Hay engaño, hay manipulación, hay control, hay intimidación, hay violencia. Hay situaciones donde comprender el mecanismo no significa permanecer. Y quiero dejar esto claro. Comprender nunca debería servir para justificar aquello que nos destruye. Comprender sirve para ver mejor, y ver mejor puede conducir a reparar, puede conducir a poner un límite, y algunas veces puede conducir a marcharse. Pero incluso cuando nos marchamos hay una pregunta que merece acompañarnos. ¿Qué parte de esta historia no quiero volver a llevar conmigo? Porque podemos cambiar de pareja y conservar intacta nuestra manera de reaccionar. Podemos abandonar una relación y repetir el mismo miedo. Cambiar de escenario no garantiza cambiar de guión. Quizá por eso el futuro afectivo no depende solamente de encontrar a la persona correcta. También depende de quién vamos siendo nosotros dentro de una relación. Y aquí aparece una idea que puede resultar incómoda. Cada discusión enseña. Sí, incluso las malas. Cuando después de discutir pides perdón solamente para que termine el conflicto, estás enseñando algo. Cuando dices perdón, pero vuelves a hacer exactamente lo mismo, estás enseñando algo. Cuando el otro descubre que amenazar con marcharse consigue que cedas, está aprendiendo algo. Cuando tú descubres que llorando consigues evitar cualquier conversación difícil, también estás aprendiendo algo. Cuando una persona aprende que puede faltar al respeto y después bastará con una reconciliación intensa, la relación aprende algo. Y cuando alguien descubre que expresar una necesidad siempre termina en pelea, también aprende. Quizá deja de pedir, y desde fuera parece que hay paz. Pero no siempre la ausencia de discusión significa que una relación está bien. Hay parejas que dejaron de discutir porque dejaron de esperar, y esto es mucho más triste. Mientras discutimos, a veces todavía estamos diciendo, quiero que esto sea diferente, pero cuando aparece cierta indiferencia, ya no estamos intentando cambiar al otro, estamos empezando a retirarnos emocionalmente. Por eso me interesa mucho más la dirección que la fotografía. Una discusión aislada dice relativamente poco. Una secuencia repetida dice muchísimo. Pregúntate, ¿después de cada conflicto nos conocemos mejor? ¿O acumulamos pruebas contra el otro? ¿Podemos hablar de lo sucedido? ¿O simplemente esperamos hasta que baje la tensión? ¿Reparamos o reiniciamos? Porque reiniciar y reparar no son lo mismo. Reiniciar es hacer como si nada hubiese ocurrido. Reparar implica aprender algo. Quizá esta sea una de las diferencias más importantes en una relación adulta. Una pareja que nunca discute no necesariamente tiene una relación madura. Una pareja capaz de utilizar el conflicto para comprenderse probablemente sí tiene una posibilidad diferente. Porque el objetivo no puede ser no sentir, tampoco evitar toda discusión. El objetivo sería que aquello que sentimos no se convierta automáticamente en una sentencia contra la relación. Volvamos a la escena pequeña. Te escribí y tardaste mucho en contestar. Ese es el hecho. Pero mi mente quizá dice, no soy importante para ti. Eso es una interpretación. Después aparece angustia. Eso
es una emoción. Debajo quizá exista una necesidad de seguridad, reconocimiento o conexión. Después aparece una tendencia. Quiero insistir, preguntar dónde estás, comprobar tu última conexión, mandarte otro mensaje, castigarte cuando finalmente respondas. Y entonces actúo. Ahora observa la secuencia. Si no distingo el hecho de la interpretación, probablemente sentiré mi interpretación como una verdad. Y si siento mi interpretación como una verdad, mi emoción parecerá una prueba. Estoy angustiado, por tanto, algo malo está ocurriendo. Pero una emoción es real sin que necesariamente sea exacta la historia que estamos contando para explicarla. Esto merece repetirse. Lo que sientes es real. La explicación que has construido sobre lo que sientes puede necesitar ser revisada. Eso no invalida tu emoción, la hace más comprensible. Y aquí aparece algo profundamente adulto. Puedo sentir miedo sin convertirte inmediatamente en culpable de mi miedo. Puedo sentir celos sin convertir los celos en una autorización para controlarte. Puedo sentirme herido sin utilizar la herida como permiso para humillarte. Puedo necesitar algo y reconocerlo antes de exigírtelo. Esto no significa renunciar a pedir, al contrario. Tal vez significa aprender a pedir de verdad. Porque muchas personas no piden, acusan, no dicen, hoy necesitaba sentirte cerca. Dicen, tú nunca estás cuando te necesito. No dicen, cuando ocurrió aquello me sentí desplazado. Dicen, siempre haces lo mismo. Y parece una diferencia lingüística, pero no lo es. Una frase abre una conversación, la otra intenta dictar una sentencia. ¿Y sabes qué ocurre después de muchas sentencias? Que el otro empieza a vivir a la defensiva. Y cuando dos personas viven a la defensiva, dejan de encontrarse. Se protegen, se vigilan, se explican, se justifican, pero ya casi no se muestran. Ahí empieza a construirse una forma muy particular de soledad. La soledad dentro de una relación. Quizá haya pocas cosas más dolorosas, porque cuando estás solo físicamente sabes que estás solo, pero cuando compartes casa, cama, planes, fotografías, hijos quizá, una vida aparentemente común, y sin embargo ya no puedes mostrar tu mundo interno, la soledad es más difícil de nombrar, y esa soledad casi nunca apareció en un día, se escribió, línea a línea, discusión a discusión, silencio a silencio, renuncia a renuncia. De ahí la pregunta de este vídeo. Si sigo reaccionando igual, ¿qué estoy escribiendo? No quiero que respondas intelectualmente, quiero que hagas un pequeño viaje. Imagina que nada cambia durante un año. Tú reaccionas igual. La otra persona probablemente también. Las discusiones siguen el mismo recorrido, mismos detonantes, mismos reproches, mismas defensas, misma reconciliación. ¿Cómo os miraríais dentro de un año? Ahora vete a 3 años repitiendo exactamente la misma dinámica. ¿Qué parte de ti habría aprendido a callarse? ¿Qué parte habría endurecido? ¿Qué cosas habrías dejado de pedir? ¿Qué cosas empezarías a considerar normales? ¿A qué habrías renunciado? ¿Y qué versión de ti estaría viviendo esa relación? Ahora vete a 5. No te pregunto solamente si seguiríais juntos. Esa es una pregunta demasiado pobre. Puedes seguir con alguien y haber perdido la relación hace años. La pregunta es otra. ¿Quién habrías tenido que convertirte para poder seguir viviendo exactamente igual? Esta pregunta me parece brutal, porque de pronto dejamos de mirar solamente al otro. Empezamos a observar en quién nos está convirtiendo nuestra manera de permanecer. Tal vez en alguien desconfiado, tal vez en alguien que ya no espera nada, tal vez en alguien que necesita controlar para sentirse seguro. Tal vez en alguien que se ha acostumbrado a pedir permiso para existir, tal vez en alguien cada vez más duro, tal vez en alguien que ha renunciado a sí mismo para conservar la relación. Y puede ocurrir también lo contrario. Quizá descubramos que los conflictos nos han permitido aprender, que hace 2 años reaccionábamos de una manera y hoy de otra, que todavía nos equivocamos, pero sabemos reparar antes, que podemos reconocer, esto que siento tiene que ver contigo, pero no solamente contigo, eso cambia todo.
porque en ese momento una relación deja de ser únicamente el lugar donde buscamos que alguien nos haga felices. Se convierte también en un lugar donde descubrimos quiénes somos cuando tenemos miedo. Y ahí entra una de las miradas que para mí tiene sentido dentro del método Roma. No utilizar la relación únicamente para juzgar si el otro cumple nuestras expectativas. Utilizarla también como espejo, no un espejo para culparnos de todo, un espejo para ver lo que nuestra mente oculta cuando estamos demasiado ocupados defendiendo nuestra posición. Porque no puedes cambiar lo que no ves. El espejo revela lo que tu mente oculta y algunas veces lo que revela no es agradable. Descubres que dices querer intimidad, pero cuando alguien se acerca demasiado huyes. Dices querer sinceridad, pero castigas a la otra persona cuando te cuenta algo que no querías escuchar. Dices querer libertad, pero necesitas saber constantemente qué hace el otro. Dices querer que te escuchen, pero durante una discusión solamente estás esperando tu turno para responder. Dices querer amor, pero utilizas la amenaza de perderlo como instrumento de negociación. Somos contradictorios, yo también. Y precisamente por eso me interesa mucho menos hablar desde un pedestal que hablar desde la experiencia humana. Porque una cosa es entender esto sentado tranquilamente viendo un vídeo. Y otra muy distinta, verlo cuando algo dentro de ti está gritando, defiéndete. Ahí empieza el trabajo de verdad. En esos segundos, no después. Cuando todo ha pasado, somos filósofos extraordinarios. El problema es quién aparece cuando nos sentimos amenazados. Por eso te propongo un ejercicio. No necesitas hacer un análisis de 20 páginas. La próxima vez que ocurra una escena de esas que conoces demasiado bien, escribe 6 cosas. Primero, ¿qué ocurrió realmente? Solamente hechos, sin interpretación. Segundo, ¿qué historia apareció inmediatamente en tu cabeza? Tercero, ¿qué sentiste? Cuarto, ¿qué necesitabas realmente? Quinto, ¿qué impulso apareció? Y sexto, ¿qué hiciste? Después añade una última pregunta. Si repito esta respuesta durante 5 años, ¿qué estoy construyendo? Esta pregunta introduce futuro dentro del presente y puede cambiar una decisión. Imagina que quieres mandar ese mensaje hiriente para un segundo. Esto es lo que quiero construir. ¿Quieres desaparecer 3 días para castigar? Esto es lo que quiero construir. ¿Quieres revisar su teléfono? ¿Esto es lo que quiero construir? ¿Quieres callarte otra vez algo importante para evitar problemas? ¿Esto es lo que quiero construir? No siempre conseguirás detenerte. No se trata de perfección, pero quizá empieces a ver el mecanismo unos segundos antes y esos segundos son enormes, porque entre sentir y actuar puede aparecer algo nuevo. Elección. Todavía hablaremos de eso en el siguiente vídeo, pero hoy quiero que veas la dirección, porque mirar el futuro no es dramatizar. Mirar el futuro es recuperar dirección. Y hay otra parte difícil. A veces hacemos este ejercicio y descubrimos que llevamos mucho tiempo intentando construir una relación con alguien que no quiere construirla con nosotros. También hay que poder verlo. El trabajo interior no consiste en convertirnos en expertos en soportar. No todo depende de nuestra capacidad para comprender. Una relación necesita reciprocidad, necesita responsabilidad, necesita límites, necesita que 2 personas puedan mirarse a sí mismas. Si solamente una repara, escucha, comprende, cede y revisa permanentemente su conducta, quizá ya no estamos hablando de crecimiento compartido. Por eso mirar hacia adentro no significa dejar de mirar lo que ocurre fuera. Las 2 cosas importan. ¿Qué hace el otro? ¿Y qué hago yo con lo que el otro hace? ¿Qué pertenece a esa persona? ¿Y qué pertenece a mí? Eso es mucho más honesto que decidir desde el principio quién es el bueno y quién es el malo. La vida humana rara vez cabe cómodamente en esas categorías. Quiero terminar con una imagen. Imagínate escribiendo una carta que solamente podrás leer dentro de 5 años. Cada vez que aparece esa discusión conocida, añades una línea. Cada vez que eliges callar lo importante, una línea. Cada vez que humillas, otra.
Cada vez que reparas sinceramente, otra. Cada vez que puedes decir, espera, necesito comprender qué me está pasando antes de atacarte, otra línea. Cada límite que finalmente pones, otra. Cada verdad que te atreves a mirar, otra. Y dentro de 5 años abres la carta. Eso que lees es tu vida, no porque todo dependiese de ti, no porque pudieras controlar a la otra persona, no porque el amor funcione como una fórmula, sino porque nuestras elecciones repetidas terminan creando una dirección. Por eso quizá una discusión nunca sea solamente una discusión. A veces es un ensayo. Ensayas cómo vas a tratar al otro cuando estás herido. Ensayas cuánto de ti vas a abandonar para evitar perderlo. Ensayas qué límites vas a permitir que desaparezcan. Ensayas si el miedo va a mandar. Ensayas si puedes permanecer contigo, incluso mientras amas a alguien. Y lo que ensayas muchas veces termina convirtiéndose en tu manera de vivir. Así que hoy no quiero pedirte que arregles toda tu relación. Quiero algo bastante más pequeño. La próxima vez que aparezca la escena conocida, intenta reconocerla. Ahí está otra vez. Mi cuerpo ya sabe qué hacer. Mi mente ya tiene preparada su explicación. Mi personaje ya conoce su frase. Y entonces pregúntate, ¿quiero volver a escribir la misma línea? Quizá el cambio empiece ahí, no en una transformación espectacular, en una pequeña interrupción, un segundo diferente dentro de una historia repetida. Porque tal vez no puedas cambiar hoy toda tu vida afectiva, pero sí puedes dejar de colaborar durante un instante con el futuro que no quieres. Y un instante repetido también termina construyendo una dirección. Si este vídeo te ha hecho pensar en alguien, no se lo mandes solamente para decirle, mira, esto es lo que tú haces. Eso sería demasiado fácil. Míralo primero tú. Pregúntate qué parte te pertenece. Después, si tiene sentido, compártelo. Y si te apetece, déjame en los comentarios una sola respuesta. ¿Qué comportamiento tuyo no quieres seguir llevando contigo durante los próximos 5 años? No hace falta contar tu vida. Una frase. A veces escribirla ya cambia la relación que tenemos con ella. Y en el próximo vídeo vamos a llegar a la última capa de esta serie, la elección. Porque después de mirar el patrón, su raíz, su presencia y el futuro que está construyendo, queda la pregunta verdaderamente difícil. ¿Qué hago ahora en el momento exacto en que vuelve a aparecer? No una gran promesa. No, a partir de hoy seré otra persona. Un acto mínimo. Una elección suficientemente pequeña como para poder hacerla de verdad y suficientemente importante como para empezar a cambiar la dirección. Eso será lo siguiente. Aquí, en Escuela de la Vida, no buscamos una colección de frases bonitas sobre el amor. Intentamos mirarlo allí donde realmente se decide, en lo que hacemos cuando tenemos miedo, en lo que hacemos cuando nos sentimos heridos, en lo que hacemos cuando nadie está mirando y, sobre todo, en aquello que seguimos repitiendo hasta que un día tenemos el valor de verlo. Porque tu futuro afectivo quizá no esté esperándote, quizá ya lo estés escribiendo.